El día de hoy vamos a hablar sobre un tema relacionado con violencias. En este caso va a ser violencia de género. Les voy a compartir aquí la presentación con la que nos vamos a apoyar. Entonces, si hablamos de la violencia, hablamos de la historia de los hombres sobre los que están siendo dominados. Esta frase que todo el tiempo aprendemos que la historia la cuentan los ganadores, ¿no? Y la historia de la humanidad, la historia de los hombres, porque la mayoría han sido hombres los que la han contado, es la historia de las guerras, es el producto de la violencia y el deseo de poder, el control de los cuerpos, la elección de quién vive y quién muere. El poder requiere que tengas personas productivas y quién produce, por eso cuando decides quién vive y quién muere, estás viendo la funcionalidad, el servicio que le puede dar a las personas que están ejerciendo esa violencia. Los soldados, por ejemplo, tienen orden de violar a las mujeres con el sentido de ir ganando más terreno, pero también con el sentido de que les van quitando identidad. Es esta base histórica de que la historia de la violencia, la historia de los hombres, quita la identidad para poder someter y poder expandir su poderío. Y ahora aquí es donde retomo esta parte que ustedes comentaban. Violencia versus agresión. Hay una diferencia, pues creo que mencionaban, ¿no? Sobre esta parte reactiva. A diferencia de la violencia, la agresión es un impulso que tenemos para poder defendernos ante una inminente amenaza, el poder proteger la vida misma. Y va más a partir de esta forma impulsiva, ¿no? A pesar de eso, pues también hay agresiones proyectadas. ¿Cuántas veces no hemos sido agresivos de manera indirecta, ¿no? A partir de celar, de callar, de alejar, de ser exigentes con esta necesidad de proteger algo. Sin embargo, la violencia tiene otra finalidad. La construcción y el contexto de la violencia. La humanidad es conflictiva por naturaleza, pero es pacífica o violenta por cultura. La violencia no está en los genes, sino en el ambiente. Nadie es pacífico por naturaleza. La agresión es inevitable, pero no la violencia. No es accidental, la violencia es dirigida. No existe la posibilidad de negociar ni de diálogo. Es para el poder y el sometimiento y es selectiva, porque la violencia puede elegir a quién va a violentar y es recurrente. Si vemos que la violencia es un mecanismo para poder ejercer un poder y tener un sometimiento de la otra persona, entonces también vemos que hay sujetos que son más vulnerables ante la violencia. No sé si cuando hablaron de feminismo o de masculinidades, también vieron lo que son las interseccionalidades. Para ejemplificarlo, les quiero mostrar aquí la rueda de las interseccionalidades, donde la parte de arriba se ve los privilegios y en la parte de abajo se ve la opresión y la resistencia. Las interseccionalidades son estas características en donde no solamente estamos reducidos a una sola dimensión de la persona, sino que hay varios factores sociales, culturales, religiosos, físicos, que van creando en nuestra cultura o en nuestras sociedades una condición de privilegio o una condición de opresión. Conforme vamos viendo que hay diferentes tipos de interseccionalidades, o sea, cosas en las que coincidimos, porque no solamente podemos ser hombres o mujeres, podemos ser personas con educación, personas con educación académica, con credenciales altamente alfabetizados, y eso nos pone en una posición privilegiada, a diferencia de personas analfabetas o sin creencias. La edad puede ser también un factor, la diversidad que expresa o con la que vive o con la que se identifica. Entonces vemos que tenemos también ideologías detrás de eso, tenemos el género, tenemos la preferencia, la orientación sexual, que también van determinando
qué tan privilegiado o qué tan oprimido puede una persona vivirse dentro de estas este, interseccionalidades. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque en la violencia de género vamos a darnos cuenta de que esto influye en los sectores a los cuales son vulnerados o son objeto dirigido hacia este tipo específico de violencia. Si vemos que los estereotipos de hombre masculino o mujer femenina generan un tipo de discriminación, el generismo, el androcentrismo de los hombres, la característica blanca que genera un racismo, tenemos un eurocentrismo, un heterosexismo, personas que, el capacismo, ¿no? Que si no tenemos como una diversidad funcional o una incapacidad, pues también nos coloca en un privilegio. Tenemos la edad, la atracción, la clase media o alta, que también da ese sesgo, el anglófono, el sesgo del lenguaje, si no tienes un lenguaje que sea predominante o hegemónico, también ahí te coloca en una parte de opresión o discriminación. La tez clara, que da como resultado el colorismo, religiones mayoritarias, religiones que son mayormente practicadas, y entonces hay también una opresión religiosa, y la fertilidad, que da como resultado el pronatalismo. Si vamos ahora a la parte debajo de la línea morada, entonces vemos a manera de espejo el otro lado de esta intersección, ¿no? Y vemos que ahí se colocan situaciones de vulnerabilidad ante esta construcción social. Ahora, esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando estamos hablando de violencias desde este origen, porque si ponemos como en el tope a un grupo de personas que han acaparado el poder por mucho tiempo, ¿a quiénes colocarían ustedes? ¿Quiénes creen que ustedes han sido como esta sección que más poder ha acaparado a lo largo de la historia? ¿Quiénes les vienen a la mente? ¿Clase alta? Clase alta, efectivamente. La clase alta tiene mucho que ver con eso. La clase alta, la clase escolarizada académicamente. Pero sobre todo, aquí yo voy a hablar como desde tanto mi experiencia como aquello que he podido ir estudiando y leyendo, pero pues hay este término que uso incluso irónicamente con un grupo de colegas, que es los hombres blancos, ¿no? No en un tema solamente de melanina en la piel, sino un concepto, un constructo de que el hombre blanco es aquel que ha tenido el poder hegemónico por mucho tiempo, ha acaparado recursos, conocimiento, poderes, y entonces mientras entras a otro tipo de interseccionalidades, más se te va como bajando de esta escala. Entonces, si eres hombre pero eres pobre, un punto menos. Si eres hombre y eres homosexual, ahí te va bajando. Ahora, pues entonces también vamos a ver que ya desde estas estructuras, el género femenino se ha colocado también en un sector vulnerable, a partir de que en esta construcción el hombre tiene que ver con la dominación y el poder, y la mujer tiene que ver con la sumisión y el servicio. Esto da como resultado la violencia de género, que son actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en su razón de género, viendo que el género son todas estas características sociales a partir de cómo una persona va generando una identidad, pero también cómo se le va socializando.
nacemos con órganos sexuales determinados y se nos van instaurando mandatos a partir de esas características que las personas no eligen. Si vimos que había dentro de estas interseccionalidades características que no elegimos, como la raza, como la geografía, como el color de piel, pues también vamos viendo que las personas se van violentando a partir de esas características que uno no elige, ¿no? Y también están otras características que uno puede elegir, pero también le genera un sometimiento. Vamos al segundo punto, que dice que tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. Es ahí donde les mencionaba estos mandatos de género. Yo quisiera preguntarles, ¿cuántas veces ustedes no se han sentido obligadas, obligados a hacer algo solo por la idea de cumplir con un mandato de género, que se les lleve a tener que ser o comportarse de determinada manera por ser hombres o por ser mujeres, por ser masculinos o por ser femeninos? No sé si me doy a entender en ese concepto de mandatos de género. Subraya el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género, donde colocan a las mujeres y a las niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. A mí me decía una maestra, ¿quieres conocer a la persona más miserable del mundo? Busca al hombre más pobre y pregúntale por su esposa, porque si en algo nos pone, si en algo se coloca en esa desigualdad, es el género. Porque por más que tengamos factores que generen una desventaja ante el panorama social, el ser hombre puede colocarte en una posición diferente al ser mujer. No es lo mismo ser mujer racializada, ser mujer en situación sin hogar, ser mujer en situación de discapacidad que ser hombre. Y estas diferencias estructurales son las que han creado la necesidad de señalar que existe una violencia de género. También en ocasiones se emplea este término para describir la violencia dirigida en contra de las poblaciones LGBTQI+. Esto, pues bueno, es la definición de la OMS de la violencia de género. Ahora ustedes, por ser también un primer contacto ante eso, también van a ser testigas de muchas violencias, y el poder ir identificando que en situaciones cotidianas se va a ir expresando esta violencia de género. También tenemos que poner mucha atención a lo que está ocurriendo. Yo al saber que ustedes trabajan con población adolescente, pues hay algo que quiero también apuntalar, en la violencia en los noviazgos. Existen 4 poderes que podemos ver aquí: el poder económico, el poder físico, que es la capacidad que puede tener la persona de tener tal vez mayor fuerza, mayor masa corporal. Está el poder jerárquico, esta idea de que hay una jerarquía, de que unos están por encima de otros. El poder político, y no estoy hablando de elecciones ni de campañas políticas, sino el entretejido social, el cómo yo puedo ser capaz de moverme libremente o funcionalmente ante el espacio público. Si vemos, por ejemplo, una persona que vive con una discapacidad y el ambiente, el espacio público no tiene vías de acceso para poder permitirle que se movilicen de manera libre ante el espacio público, pues es un tipo de violencia política también en ese sentido. Ahora también eso puede ser también dentro de las instituciones. ¿Qué dificultades estructurales también puede verse la mujer ante estas inequidades, ante estas desigualdades? Por ejemplo, ante el acceso a la salud, ¿no? Y tal vez no estamos hablando solamente de los que participan activamente en el sector salud, de los médicos, las médicas, sino también está lo administrativo, está lo económico, pero también como
como mencionaba en este comentario, ¿no? También que tanto hemos escuchado que las mujeres se sienten violentadas a partir de que no pueden decidir sobre su salud. Y la mayoría de las veces es su pareja quien va ejerciendo ese control, quien está presente ante las citas, quien cuando hablamos, no sé, de control natal, hablamos de métodos antifecundativos, pues la mayoría de las respuestas tienen que ver con el, pues que mi pareja no quiere, que mi esposo es el que me cuida, que no me da permiso. Entonces allá vemos una diferencia de cómo se ejerce una violencia también dentro de esta dificultad de poder acceder a estos servicios, ¿no? No solamente en cuestiones estructurales políticas, sino también en otra cuestión que es el quinto poder que les quiero presentar, que son los afectos. Cuando hay afectos, hay la posibilidad de incidencia sobre la otra persona. Cuando queremos mucho, mucho a una persona, también nos sentimos con un poder sobre esta persona. Y es algo que vemos muy típicamente en las relaciones de noviazgo y que es difícil de identificar.